Bienvenidos a Crímenes sin veredicto. El hospital es, por definición, un santuario. Es el lugar donde la vida comienza y donde la sociedad deposita su confianza más ciega. Entregamos nuestros cuerpos y nuestros seres queridos a personas uniformadas, asumiendo que la bata blanca o el uniforme azul son sinónimos de seguridad. Pero la madrugada del 14 de noviembre de 2012, en la planta de maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid, esa confianza fue utilizada como un arma para cometer uno de los crímenes más desgarradores de la historia reciente de España. Lucía Méndez, una arquitecta de 34 años, acababa de vivir las 24 horas más intensas de su vida. Tras un parto largo y complicado que terminó en cesárea, finalmente sostenía en sus brazos a Lucas, un bebé sano de 3,5 kilos. El agotamiento de Lucía era absoluto. Su esposo, Carlos, había sido enviado a casa por las enfermeras a las 11 de la noche para descansar, bajo la promesa de que ellos se encargarían de todo. Lucía quedó sola en la habitación 305, una habitación privada al final del pasillo del ala norte. El silencio del hospital a las 3 de la madrugada es un sonido particular. Es el zumbido de las máquinas, el eco lejano de pasos en el linóleo y el suave respirar de los recién nacidos. Lucía dormitaba, luchando contra el efecto de los analgésicos, cuando la puerta de la habitación se abrió suavemente. La luz del pasillo recortó la silueta de una mujer. La mujer vestía el uniforme estándar de enfermería del hospital: casaca azul pálido, pantalones blancos y zuecos sanitarios. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y una mascarilla quirúrgica que le cubría la mitad del rostro, algo totalmente normal en un entorno postoperatorio. Caminaba con una autoridad silenciosa, con la confianza de quien ha recorrido esos pasillos 1000 veces. Se acercó a la cama de Lucía con una carpeta en la mano. «Buenas noches, mamá», susurró la mujer con una voz suave y profesional. «Tengo que llevarme al pequeño Lucas para la prueba del talón y un chequeo rápido de bilirrubina. El doctor de guardia lo ha pedido». Lucía, aturdida por el sueño y el dolor de la cirugía, miró el reloj de pared. Eran las 3:15 a.m. Le pareció una hora extraña para pruebas, pero la mujer ya estaba acomodando al bebé en la cuna portátil de plástico transparente. La enfermera manejaba al niño con una destreza y una delicadeza que eliminaron cualquier instinto de alarma en Lucía. Acarició la cabeza del bebé, ajustó la manta y le sonrió a la madre con los ojos, la única parte visible de su rostro. «No se preocupe, se lo traigo en 20 minutos. Descanse, que lo necesita», dijo la mujer. Lucía asintió, agradecida por el momento de paz para volver a dormir. Vio cómo la enfermera empujaba la cuna hacia la puerta, salía y cerraba con un clic suave. Lucía cerró los ojos y se hundió en el sueño profundo de la recuperación, convencida de que su hijo estaba en manos de expertos. No tenía forma de saber que acababa de entregar a su hijo a una desconocida. El tiempo en un hospital es elástico. Los 20 minutos se convirtieron en 40, luego en 1 hora. A las 4:30 a.m., la puerta de la habitación 305 se abrió de nuevo. Esta vez entró Beatriz, la enfermera titular del turno de noche, con el carrito de medicación para el dolor. Beatriz se detuvo en seco al ver la cuna vacía al lado de la cama. «¿Dónde está el bebé?», preguntó, asumiendo que quizás el padre había vuelto o que Lucía lo tenía en brazos bajo las sábanas. Lucía abrió los ojos, confundida. «Se lo llevaron ustedes», respondió con voz pastosa. «La otra enfermera, para la prueba del talón». El rostro de Beatriz palideció instantáneamente. «Señora Méndez, a esta hora no hacemos pruebas del talón, y yo soy la única enfermera asignada a este pasillo esta noche». El silencio que siguió a esa frase fue más aterrador que cualquier grito.
Beatriz corrió al pasillo y presionó el botón de código rojo. En cuestión de segundos, las luces del pasillo se encendieron a plena potencia. El bloqueo de seguridad se activó, pero ya era demasiado tarde. La mujer de azul había tenido una ventaja de 75 minutos. Lucas no estaba en el nido, no estaba en neonatología. La habitación 305 estaba vacía y la pesadilla de los Méndez acababa de comenzar. A las 4:45 a.m., el Hospital La Paz era una fortaleza sellada. El código rosa, el protocolo internacional para el robo de infantes, cerró automáticamente todas las salidas magnéticas. Los guardias de seguridad bloquearon los ascensores y revisaron cada coche que intentaba salir del estacionamiento subterráneo. Pero la eficacia del protocolo dependía de la velocidad de reacción, y la falsa enfermera había tenido una ventaja de tiempo letal. El inspector jefe Raúl Vega, de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional, llegó a la escena a las 5:30 a.m. Encontró un caos emocional. Lucía Méndez estaba en estado de shock, sedada de nuevo por los médicos para evitar un colapso cardíaco. Su esposo, Carlos, acababa de llegar, gritando y golpeando las paredes del pasillo, exigiendo respuestas que nadie tenía. Vega sabía que el tiempo de las entrevistas personales tendría que esperar. La verdad estaba en las cintas de video. El equipo de seguridad del hospital y la policía se encerraron en la sala de control. Las grabaciones de la noche del 14 de noviembre revelaron la frialdad del crimen. A las 2:50 a.m., una mujer con uniforme de enfermera entró por la puerta principal de urgencias. No entró a escondidas, entró caminando con paso firme, saludando con un leve asentimiento al guardia de seguridad del mostrador. Llevaba una identificación colgada del cuello, que luego se sabría que era una falsificación de alta calidad o una tarjeta robada. Las cámaras del pasillo del tercer piso la captaron a las 3:10 a.m. Lo que heló la sangre del inspector Vega fue su comportamiento. La mujer se detuvo frente a un carrito de limpieza, sacó un espejo de mano y se ajustó la mascarilla y el cabello. No estaba nerviosa, se estaba preparando para una actuación. Se miró en el espejo con una vanidad perturbadora antes de entrar a la habitación de Lucía. La siguiente toma clave fue a las 3:25 a.m. La mujer salía de la habitación 305 empujando la cuna portátil. En el video se la ve detenerse bajo una cámara de seguridad. Por un segundo miró directamente a la lente. Sus ojos, oscuros y profundos, no mostraban miedo, sino una especie de desafío triunfal. Cubrió al bebé Lucas con una manta gruesa, ocultándolo completamente, y se dirigió no a los ascensores principales, sino a la escalera de incendios del ala este, una salida que requería una llave maestra para abrirse desde dentro sin activar la alarma. Ella tenía esa llave. El rastro continuó hasta el estacionamiento del personal. A las 3:35 a.m., la mujer transfirió al bebé a un vehículo modesto, un Ford Fiesta gris de un modelo antiguo. Antes de subir al coche, hizo algo que confirmó su perfil de villana calculadora. Sacó la pulsera de identificación del tobillo del bebé, la rompió y la arrojó con desprecio a una alcantarilla cercana. No solo estaba robando un niño, estaba borrando su identidad, estaba reclamando su propiedad. El inspector Vega ordenó el rastreo inmediato de la matrícula del Ford Fiesta. El sistema devolvió un resultado frustrante. Las placas habían sido robadas 2 días antes en el barrio de Vallecas. La mujer había planeado cada paso. No era un acto de locura posparto, ni un impulso momentáneo. Era una operación táctica. Había estudiado los turnos, había conseguido uniformes y llaves y había elegido a su víctima. La policía técnica procesó la habitación 305 y la alcantarilla del estacionamiento. Encontraron la pulsera rota de Lucas.
Pero también encontraron algo más en el pasillo, cerca de donde la mujer se había detenido. Un pequeño frasco de vidrio vacío, etiquetado como hidrocodona, un potente supresor de la tos y sedante. La mujer había drogado al bebé para que no llorara durante la extracción. La idea de que alguien fuera capaz de administrar narcóticos a un recién nacido de apenas un día de vida provocó una oleada de repulsión entre los oficiales. Estaban cazando a un monstruo sin empatía. La identificación de la secuestradora no llegó por las huellas dactilares, sino por un error humano nacido de la vanidad. En las grabaciones de la entrada de urgencias, los analistas de imagen lograron aislar un reflejo en el cristal de la puerta automática. Justo antes de ponerse la mascarilla, la mujer se detuvo un segundo. El reflejo, aunque borroso, mostró un rasgo distintivo, una pequeña cicatriz en forma de media luna en la mejilla izquierda. El inspector Vega cruzó este rasgo con las bases de datos de antiguos empleados y pacientes problemáticos del Sistema de Salud de Madrid. El resultado fue un nombre: Elena Rivas. Elena, de 38 años, no era una desconocida para el Hospital La Paz. Había trabajado allí, no como enfermera, sino como auxiliar administrativa en el Departamento de Registros Médicos hace 5 años. Había sido despedida por falsificar bajas médicas, pero lo más inquietante era su historial clínico personal en ese mismo hospital. La policía descubrió que Elena Rivas vivía una mentira monumental. Para sus vecinos en el tranquilo barrio de Hortaleza, Elena estaba embarazada de 9 meses. Llevaba meses usando prótesis de silicona bajo la ropa, comprando ropa de bebé, pintando una habitación de azul y hablando con entusiasmo sobre la llegada de su hijo, al que llamaría Daniel. Su esposo, un camionero de rutas internacionales que pasaba semanas fuera de casa, creía ciegamente en el embarazo. Él estaba conduciendo de vuelta desde Alemania en ese preciso momento, esperando conocer a su hijo. Pero los registros médicos de La Paz contaban la historia real, la tragedia que había fracturado la mente de Elena. 3 años antes, Elena había ingresado en urgencias por un dolor abdominal agudo. Fue diagnosticada con un embarazo ectópico avanzado que había roto su trompa de falopio. La cirugía de emergencia salvó su vida, pero el coste fue una histerectomía total. Elena Rivas era estéril, nunca podría tener hijos. En lugar de procesar el duelo, la mente de Elena se fragmentó. No aceptó la realidad médica. En su delirio, convenció a su entorno y a sí misma de que el hospital le había robado su capacidad de ser madre y que, por lo tanto, el hospital le debía un hijo. El robo de Lucas no era un crimen para ella, era una restitución. Ella no se veía como una secuestradora, sino como una madre que iba a recoger lo que legítimamente le pertenecía. El perfil de la villana comenzó a matizarse con la tragedia, pero la peligrosidad de Elena era extrema. Una mujer que vive en una realidad alternativa es impredecible. Si Lucas lloraba demasiado, si no se comportaba como el Daniel de su fantasía, o si la policía la acorralaba, su reacción podría ser fatal. Ella no tenía los instintos de una madre real, tenía los instintos de una poseedora obsesiva. La policía localizó su dirección, un apartamento en un 3er piso en la calle Mar de Aral. Cuando los geos se prepararon para el asalto, el inspector Vega dio una orden estricta: silencio absoluto. No podían arriesgarse a una situación de rehenes con un recién nacido. Tenían que entrar antes de que ella pudiera reaccionar. Pero cuando derribaron la puerta, el apartamento estaba vacío, perfectamente ordenado, con la cuna lista y los pañales apilados, pero vacío. Elena Rivas había previsto que la encontrarían. Había ejecutado la segunda fase de su plan, la huida. Y esta vez no estaba sola. Se había llevado a Lucas a un lugar donde nadie la conocía, un lugar donde su fantasía podría sobrevivir.
El apartamento vacío en Hortaleza ofreció una pista crucial, no en lo que había, sino en lo que faltaba. En el armario del dormitorio, los agentes notaron la ausencia de ropa de invierno pesada y botas de montaña. Elena Rivas no planeaba huir a la costa ni salir del país. Planeaba esconderse en el frío. El inspector Vega ordenó revisar las propiedades familiares de Elena. Los registros de la propiedad mostraron una antigua casa de piedra heredada de su abuelo en la Sierra de Guadarrama, cerca del puerto de Navacerrada, una zona boscosa y aislada donde las temperaturas en noviembre caen bajo cero. La operación se transformó de una investigación urbana a una búsqueda y rescate en alta montaña. La Guardia Civil se unió a la Policía Nacional. El tiempo era el enemigo mortal. El bebé Lucas tenía menos de 12 horas de vida. Había sido drogado con hidrocodona, un opiáceo que deprime la respiración, y ahora estaba siendo expuesto al frío de la sierra sin la ropa adecuada ni la leche materna. Cada hora que pasaba reducía exponencialmente sus probabilidades de supervivencia. A las 10:15 am, un helicóptero de la Guardia Civil localizó el Ford Fiesta gris robado. Estaba abandonado al final de una pista forestal, parcialmente oculto bajo ramas de pino, a 3 kilómetros de la carretera principal. El motor estaba frío. Elena había abandonado el vehículo para continuar a pie, adentrándose en el bosque con el bebé en brazos, buscando la cabaña familiar que no aparecía en los mapas digitales modernos. El equipo de asalto se desplegó en el terreno. El silencio del bosque era absoluto, roto solo por el crujido de las botas tácticas sobre la escarcha. El inspector Vega sabía que no podían usar megáfonos ni sirenas. Si Elena se sentía acorralada, su delirio de protección materna podría llevarla a un acto final de desesperación. Si no es mío, no es de nadie. Tenían que encontrarla antes de que ella los viera a ellos. Rastrear a una mujer cargando un bebé en un terreno montañoso debería haber sido fácil, pero Elena se movía con la determinación de la locura. Había evitado los senderos marcados. Sin embargo, dejó un rastro involuntario. A 1 kilómetro del coche, un agente encontró un pañal sucio enterrado superficialmente bajo unas hojas. Estaba manchado de sangre. Esto indicaba 2 cosas aterradoras. El bebé estaba vivo, pero estaba sufriendo, posiblemente por la falta de higiene o por complicaciones del cordón umbilical mal cortado. A las 12:30 p.m., los agentes divisaron la cabaña. Era una estructura de piedra y madera, con el tejado hundido y las ventanas tapiadas. No salía humo de la chimenea. Parecía abandonada hace décadas. Vega ordenó a los francotiradores tomar posiciones. A través de las miras telescópicas detectaron movimiento en el interior. Una figura caminaba de un lado a otro, meciendo un bulto frenéticamente. La situación era crítica. Elena estaba armada, no con pistolas, sino con la fragilidad de la situación. Tenía un bisturí quirúrgico en la mano, robado del hospital, y lo sostenía no como un arma, sino como una herramienta cerca del bebé. Parecía estar intentando realizar algún tipo de procedimiento médico en el niño, quizás para limpiar el cordón umbilical o, en su mente distorsionada, para marcarlo como suyo. Vega sabía que no podían esperar más. Tenían que entrar. El asedio a la cabaña de Navacerrada duró 45 minutos eternos. El inspector jefe Raúl Vega decidió no usar la fuerza bruta inmediata. Una granada aturdidora o una irrupción violenta podrían hacer que Elena, en su estado de pánico, lastimara al bebé involuntariamente con el bisturí. Vega se acercó solo a la puerta de madera podrida, desarmado, levantando las manos para que Elena pudiera verlo a través de las rendijas. Desde el interior se escuchaba el llanto débil de Lucas. Era un sonido agónico, el llanto de un recién nacido con hipotermia y hambre. Elena le cantaba una nana.
pero su voz se quebraba, alternando entre la dulzura maternal y gritos de furia contra los ladrones que venían a quitárselo. «Elena, soy Raúl, no soy médico, no voy a lastimarte», gritó Vega, tratando de penetrar la niebla de su psicosis. La respuesta de Elena fue un grito desgarrador que reveló la verdadera naturaleza de su crimen. «Ustedes me lo quitaron primero, ustedes me vaciaron». No hablaba del bebé, hablaba de sí misma. En ese momento, la narrativa de la secuestradora fría se rompió para mostrar a la mujer rota. Elena comenzó a narrar, a gritos, la historia de su histerectomía en el Hospital La Paz. En su mente, el hospital no le había salvado la vida, le había robado su futuro. Robar a Lucas no era un secuestro, era un acto de justicia retorcida, un intercambio equivalente por el útero que perdió en esa misma planta quirúrgica. Mientras Vega mantenía a Elena hablando, un equipo táctico de los Geo se acercó silenciosamente por la parte trasera de la cabaña, donde la madera estaba más carcomida. Necesitaban una distracción. Vega le preguntó por el nombre del bebé. «Se llama Daniel», sollozó Elena, «y tiene frío». «¿Por qué tiene tanto frío si lo estoy abrazando?». Esa frase fue la señal. Elena estaba empezando a disociarse de la realidad física del niño. Si se desmayaba o lo soltaba, el bebé caería al suelo de piedra. Vega dio la orden por el micrófono oculto. «Entrad, ahora». Los agentes irrumpieron por la pared trasera y la ventana lateral simultáneamente. El ruido fue ensordecedor. Elena giró sobre sus talones, levantando el bisturí, pero no contra la policía. Lo dirigió hacia su propio cuello. No quería matar al bebé, quería morir con él antes de que se lo robaran de nuevo. Un agente se abalanzó sobre ella, bloqueando su brazo, mientras otro le arrebataba al bebé Lucas de los brazos. El niño estaba a su lado, rígido por el frío, pero vivo. Mientras los paramédicos envolvían al bebé en mantas térmicas y corrían hacia el helicóptero, Elena Rivas fue inmovilizada en el suelo. No luchó físicamente, simplemente se quedó mirando al techo de la cabaña con los ojos vacíos y susurró una y otra vez: «Ya no llores, Daniel. Mamá está aquí». La detención reveló la magnitud de su delirio. En los bolsillos de Elena encontraron no solo el bisturí, sino las ecografías robadas de Lucía Méndez. Elena había estado viviendo la vida de Lucía a través de papeles durante meses, convencida de que ese embarazo era, espiritualmente, el suyo. El bebé Lucas fue evacuado en estado crítico al mismo hospital del que había sido robado. Su temperatura corporal había bajado a 34 grados. Los médicos de la UCI neonatal lucharon durante horas para estabilizarlo, mientras sus verdaderos padres, Lucía y Carlos, esperaban en la sala de espera, atrapados entre el terror de la pérdida y la esperanza del reencuentro. La enfermera falsa estaba bajo custodia, pero el crimen había dejado cicatrices que ninguna sentencia judicial podría curar. La sociedad española se vio obligada a mirar no solo al monstruo, sino a la tragedia médica que lo creó. El regreso de Lucas al Hospital La Paz fue una operación de precisión médica, pero el reencuentro con sus padres fue un momento de pura humanidad desbordada. Cuando Lucía Méndez, todavía en silla de ruedas por la cesárea, sostuvo a su hijo de nuevo, el silencio en la sala de espera fue absoluto. Lucas había perdido peso y tenía principio de hipotermia, pero estaba vivo. Había sobrevivido a la obsesión de una mujer y al frío de la montaña. Mientras los Méndez comenzaban el largo proceso de sanar, la historia de Elena Rivas tomaba un giro judicial complejo. El juicio, celebrado un año después en la Audiencia Provincial de Madrid, no fue sobre la culpabilidad de los hechos. Las pruebas de ADN, las cámaras y los testimonios eran irrefutables, sino sobre la culpabilidad de la mente.
La defensa de Elena alegó enajenación mental transitoria, provocada por el trauma no resuelto de su histerectomía y la pérdida de su fertilidad. Los psiquiatras forenses pintaron un retrato devastador. Elena no había robado al niño por maldad pura. Lo había robado porque su mente había construido una realidad donde ese niño era suyo. Su cerebro había borrado la cirugía, el robo y la violencia, reescribiendo la historia para protegerla del dolor insoportable de no poder ser madre. Sin embargo, la fiscalía argumentó con firmeza sobre la premeditación. El robo de la identidad de la enfermera, la falsificación del embarazo ante su marido camionero, quien se enteró de la verdad de la manera más brutal posible al ser interrogado por la policía al bajar de su camión, el robo de las llaves maestras y la huida planificada a la sierra demostraban una mente capaz de distinguir el bien del mal y de planificar el mal con frialdad. El veredicto final fue salomónico y trágico. Elena Rivas fue condenada a 12 años de prisión, pero con la condición de cumplir los primeros 5 en una unidad psiquiátrica penitenciaria de alta seguridad. No era una criminal común, pero era un peligro para la sociedad y, sobre todo, para cualquier niño. Su esposo se divorció de ella antes de que dictaran sentencia. La vida que ella había construido sobre mentiras se desmoronó por completo. Elena quedó sola en su celda, todavía preguntando ocasionalmente a los guardias cuándo le traerían a Daniel para alimentarlo. El legado del caso de la enfermera falsa cambió para siempre los protocolos hospitalarios en España. El Hospital La Paz implementó el sistema de etiquetado electrónico, donde tanto la madre como el bebé llevan pulseras con chips que activan una alarma si se separan más de 10 metros sin autorización. La confianza ciega en el uniforme blanco se rompió. Hoy, los padres miran 2 veces la credencial de quien entra en la habitación. Este expediente de crímenes sin veredicto nos deja con una pregunta incómoda. Elena fue el monstruo que robó un hijo, sí, pero también fue la víctima de un sistema de apoyo psicológico que falló cuando ella perdió lo más importante de su vida 3 años antes. Es una historia donde todos perdieron. Los Méndez perdieron la inocencia de la paternidad y Elena perdió su mente y su libertad. El crimen perfecto no existe, pero la tragedia perfecta sí. Y a veces el villano es solo alguien que se rompió tan profundamente que sus fragmentos cortaron a todos los que la rodeaban. Si este caso te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad y la mente humana, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la sentencia de Elena fue justa o debería haber sido tratada puramente como una paciente psiquiátrica? Dale un me gusta a este video y suscríbete a Crímenes sin Veredicto. Activa la campana para no perderte nuestro próximo archivo, donde la línea entre la víctima y el culpable es aún más delgada. Hasta la próxima investigación.